Vamos a ir entonces hacia el debate general. De toda la actividad que venimos llevando hasta ahora, se ha ido tomando notas, se ha grabado y se ha filmado. Y con esto vamos a hacer una síntesis de todas las propuestas en un documento que por un lado el encuentro tiene como objetivo, ha tenido ya a esta altura, digamos, ¿no? Pero como objetivo la elaboración de un documento de posición, es decir, que se recojan las propuestas de la manera más ordenada que podamos y demás, y que, bueno, que esto se haga circular, que sirva como un instrumento, digamos, como una herramienta, digamos, para, en primer lugar, para los comités que estamos trabajando y las comisiones que estamos trabajando en esto, ya decíamos hoy, para asumir compromisos que podemos poner en marcha mañana mismo, y por otro lado para trazar una línea, yo diría, de demandas y de aspiraciones, de demandas, como se han señalado varias cosas que no funcionan y que deberían ya terminarse con ellas, y de aspiraciones como puede ser la que acabamos de escuchar de una ley, o la hemos escuchado también anteriormente, de una ley nacional. En la convocatoria que hicimos desde el Comité de Ética y Programa de Bioética del Hospital de Clínicas y la Comisión de Bioética de la Fundación FEMEVA, digamos, tenemos clara percepción de que en la reunión, que ha sido muy entusiasta, participativa, con excelentes intervenciones, con gente que tiene mucha experiencia en el campo de revisión de investigaciones en Argentina, un poco la sensación clara es de que, bueno, primero han estado satisfechos, han dado muchas muestras de satisfacción del espacio, digamos, de encontrarse, de intercambiar, de poder participar, decir lo que se piensa y encontrar qué dicen los otros. Yo creo que esto porque los que trabajamos en comités de bioética se trabaja en bastante desamparo, ¿no? Con bastante soledad, con mucha adversidad, es decir, con mucho poder en contra, digamos, los 5 responsables que hoy anunciamos del sistema, obviamente hay 2 con el mayor poderío, ¿no? Que son la industria farmacéutica y el Estado. Y bueno, y en el poderío también está, cuanto más grande es el poder se usa para el bien y para el mal. Es decir, cuanto mayor poder tiene uno, y el poder no es más que la capacidad de reducir la voluntad de otro a la propia, eso es el poder en definitiva. Bueno, cuanto más poder se tiene, más se pone en juego aspectos inmorales. No hay poder que esté tan limpio como para que no caiga en ello, ¿no? Entonces, los que estamos en una situación como la de los comités tenemos que estar viendo continuamente esto. Hoy se señalaba por ahí de no demonizar o de no convertir esto en una suerte de no sé, de ataque, ¿no es cierto? Aquí obviamente la convocatoria ni toda nuestra trayectoria nunca ha sido de una ética maniquea de buenos y malos, y el término de la convocatoria ha sido responsabilidad. Y responsabilidad significa que cada uno asuma ¿no es cierto?, las obligaciones, los deberes que tiene ante los demás en el rol que ocupa. Y obviamente vemos, padecemos, bueno, las infracciones, las violaciones. Yo mencionaba hoy, en realidad el rechazo de protocolos en la Argentina hasta el año 2003 era del 6%, por ANMAT y por muchos de los comités.
Y ustedes dirían, y bueno, ¿y para qué si el 6%, para qué hablan tanto de ese 6% y no hablan del 96%? Bueno, eso es como si le preguntan a un médico que se ha salvado a 100 pacientes porque él se la pasa hablando del 101 que no pudo salvar o que tiene muy enfermo. Y bueno, los médicos se ocupan de enfermedades y los eticistas nos ocupamos de inmoralidades. Y hablamos de inmoralidades, y a partir de ahí, de lo que debe hacerse, igual que los derechos humanos. Los derechos humanos los ponen en juego y nacen en los reclamos, no nacen en el Estado que baja a los demás. Nacen de las víctimas, nacen de los afectados. Los derechos humanos nacen de ahí y después el Estado reconoce o no, ¿no es cierto?, las demandas, los reclamos, pero la historia de la ética se ha movido así. La historia de la ética se mueve desde la demanda de quienes son afectados. Es decir, no se mueve de otra manera. No se mueve diciendo lo que está bien, digamos. Se mueve diciendo lo que está mal. Entonces, en este sentido, el lugar de quienes trabajamos en bioética, en cierta manera, es ingrato y a veces, como decía, solitario. Este encuentro, en ese sentido, un poco, mi percepción es que, bueno, carga un poco las pilas, digamos, ¿no?, entre nosotros, compartimos un poco preocupaciones comunes, sensaciones, frustraciones, etcétera. Y la responsabilidad, digo, de quienes convocamos y a los que podemos comprometernos es asegurar un poco esto que se espera, ¿no?, de darle continuidad. Nosotros, el Hospital de Clínicas y la Fundación, la Comisión de Bioética de la Fundación FEMEVA, podemos asegurar una suerte de secretariado permanente, algo, digamos, que pueda facilitar la interrelación, el contacto, la transmisión de información, en fin, el tener a quien le preguntamos algo y eso lo podemos hacer. Y después, obviamente, hoy han asistido muchos representantes de distintos lugares del país, también invitar a conformar un grupo, ¿no es cierto?, que pueda dar continuidad a esto. Así que, bueno, un poco quería transmitirles esto antes de empezar a abrir el turno de participaciones que siguen siendo en orden a recoger, ¿no es cierto?, propuestas, comentarios, inquietudes que vayan a quedar plasmadas, como digo, en el documento final y en lo que podamos seguir de aquí en adelante. Así es que no sé quién quiere hablar, participar. Yo soy médico, soy microbióloga y trabajo hace muchos años en el Comité de Infección Hospitalaria de Córdoba. Hospital Rawson de Córdoba, que es como un municipio. Y me siento en esto de participar desde hace un tiempo en el Comité de Diabética de la Investigación. Me siento igual que en el Comité de Infección Hospitalaria. Me siento así como esa película de José Sacristán, 40 años hablando de los 40 años, porque todo el tiempo damos vuelta, y yo hace muy poquito lo dije en una reunión del comité, ¿por qué volvemos sobre el mismo tema pero nunca terminamos resolviendo nada? Porque alguien formula algo verbalmente, yo voy a averiguar que tal cosa, pero algo tiene que quedar plasmado, escrito y con respuesta, porque siempre volvemos sobre el mismo tema. Se me ocurrió pensar, hace un rato estaba pensando, a pesar de que tenía mucho sueño, mismo más bien el café sujetado, se me ocurrió pensar que, ¿por qué tenemos que hablar tanto de esto? Si a mí me parece que esto debería resolverse, supongo que dentro de unos 50 años, ¿no? con un trípode. Este trípode es, en primer lugar, ¿por qué nosotros tenemos que contar con recursos de la industria para investigar? Cuando es el Estado el que debería aportar este recurso económico, que debería ser muy importante, por eso digo que es para dentro de 50 años la idea. Y en segundo lugar, ¿por qué
deberíamos contar con un sistema de vigilancia epidemiológica brillante, porque uno dice, tengo el recurso, ¿qué investigo en mi país? Y si lo que yo tengo como dato de vigilancia realmente es muy ineficaz. O sea que quizás si yo tengo el recurso, no tengo muy claro qué investigar para que esto sea sumamente útil, ¿no? Entonces, me parece que hay, me parece que hay como muchas cosas en las cuales trabajar, pero que tienen un comienzo. Y este comienzo es un recurso genuino, destinado a la investigación de las necesidades nuestras. Me parece que... Y después la ley, doctora. Y después la ley. Cuando tengamos los recursos y la vigilancia, la ley. Sí, dos cuestiones nada más. A mí me parece que deberíamos tener en principio una prevención, y es no judicializar la función de los comités de bioética, porque los comités de bioética tienen una función específica, clara, en relación justamente con la equidad, con la justicia, con los derechos humanos, pero no un carácter jurídico. Tienen otra función, otro rol, y lo vienen cumpliendo. Tampoco me parece que le podemos pedir a los comités de ética que fijen políticas de investigación. Hay un Ministerio de Ciencia y Técnica y hay un Consejo Nacional de Investigaciones y Técnicas. Me sorprende, no gratamente, que enterarme justamente que el CONICET no tiene capacidad para hacer un seguimiento ético de las investigaciones que se desarrollan. Sí, yo entendí eso, que no había una capacidad operativa para poder hacer un seguimiento de las investigaciones, y eso sí, me sorprende y un poco me preocupa, porque justamente también el CONICET tiene la capacidad de hacer contratos con empresas internacionales y con laboratorios también internacionales que en muchos casos financian las investigaciones. Por lo cual también pienso que pensar que la investigación en manos del Estado, solamente por eso, alcanza un carácter ético, me parece que no es así, que justamente esa vigilancia epistemológica y ética escapa incluso al Estado. Y por eso es tan importante el rol de los comités y la especificidad que tienen en ese sentido los comités. María Luisa, un segundito para que vaya en la mesa vayan respondiendo. Yo, perdón, de lo que pude escuchar, quería nada más aclarar esto. Cuando hablo, perdón, ¿está abierto? Cuando yo hablaba de alguna manera de comparar al comité de ética con el juzgado, no lo hacía en una manera literal. No lo voy a poner al comité de ética en una función tan de judicial. Pero lo cierto es esto. Es que un comité de ética tiene que tener una resolución jurídica, porque lo jurídico tiene que ver con una norma, y un comité de ética tiene que tener normas. O sea, eso es imposible. No podemos tener un comité de ética que no tenga normas. No solamente jurídicas. No, totalmente. Pero digo, tiene que haber normas en un comité de ética. Y lo que quería aclarar es, no estoy hablando de un comité de ética como un juzgado, estoy como comparando lo que hacen para darnos cuenta de la importancia que tiene el comité, y que por eso la función que tiene el comité no se puede delegar totalmente en privados o lo que fuera. Lo que digo es una función tan importante que el Estado de alguna manera tiene que cubrir esa función y no dejarla librada ni a su suerte ni a particulares. A eso me refería más que nada. A ver si puedo... A ver si puedo clarificarle a la doctora, por favor. Quizás no haya sido claro o nos hayamos confundido en el momento. Lo que se refería a judicializarlo, creo que la doctora lo dijo claramente. No se escucha. A judicializar el procedimiento o un problema, creo que eso lo dijo la doctora claramente. Lo que se refiere usted a seguimiento era la segunda o tercera placa que yo presenté de los problemas que habitualmente todos los comités se ven envueltos. El problema del seguimiento que es para todos, no el del CONICET.
o las que están adjuntadas al CONICET. Es entonces, dentro de la problemática, la poca o dificultad de que no haya exceso de médicos, el problema del seguimiento, etcétera, etcétera, pero referido a todos los comités de respecto al seguimiento de los proyectos de investigación, como usted bien dijo, el CONICET los hace, porque son proyectos PIP, que son proyectos anuales, o PICT, en combinación con la agencia, que son de 3 años. Y esos proyectos tienen informes todos los años, el informe final. Por lo tanto, el seguimiento de los proyectos se hace. Y los proyectos que entran en combinación con la industria de todo tipo, de imágenes diagnósticas, de terapéutica, de farmacología, etcétera, tecnológico, de descripción de procedimientos técnicos, de diagnóstico, esos también se hacen. Esos tienen seguimiento perfecto. El problema son los seguimientos de los comités de ética a los proyectos en general, me refiero. ¿Está claro? ¿Están por fuera del CONICET? Es en general que yo me refería. Yo quiero reforzar un poco lo dicho sobre un poco la metáfora asociativa entre comités y juzgados o nivel judicial. Se ha dicho ya en la bioética hace muchos años que son los comités, son un nivel prejudicial. Esto era la característica con la cual se definían los comités de ética. Pero yo me extrañaba un poco, me alegraba de escuchar a una persona que un poco repetía ideas que yo he sostenido tantas veces. Yo creo que efectivamente que los comités tienen una similitud muy grande con la estructura del sistema judicial. La primera que voy a decir es en todos los documentos, en todos los lados, los comités de ética, especialmente los de investigación, tienen la misión, la función del comité, proteger los derechos humanos de la persona. Cuando yo escucho esto, no puedo evitar decir, señores, la responsabilidad mayor de protección de la responsabilidad básica de protección de los derechos humanos le corresponde al Estado. Entonces yo me pregunto, a ver, yo coordino un comité de ética. A ver, ¿yo con el Estado qué relación tengo? Y entonces puedo contestar qué relación tengo. En una oportunidad, y también puedo ver la asociación con los jueces. En una oportunidad, en uno de los comités, los cuales participo, de repente nos quisieron quitar. De un día para el otro le preguntaron a mi secretaria, mañana voy a venir por aquí para que me expliquen de qué se trata. ¿Cómo, doctor? ¿Qué le pasa? No, porque me han designado presidente del comité. ¿Cómo presidente del comité? Si el director es el doctor Teatri y no sé qué. Bueno, así. Entonces, en esa situación, yo dije, bueno, ¿cómo es esto? ¿Ante quién reclamo? ¿Qué soy yo? A ver, mi lugar como director del comité. ¿Qué significa? Claro, yo digo, los jueces tienen la movilidad para poder dictar su sentencia con entera libertad. El director de un comité de ética, si hace un fallo que está en desacuerdo con lo que piensa el director, el jefe de servicio muy poderoso, la empresa que hizo lobby para no sé qué o tal, lo mueve. ¿Esto está bien? No, yo debería tener algún nivel de protección por parte del Estado, para el que estoy trabajando en la protección de los derechos humanos, o como un funcionario de ellos. Bueno, esto no sucede. En otra ocasión, un investigador cayó en una reunión personal que lo convoqué, porque estaba haciendo prácticas no éticas, ¿no es cierto?, relativas a algo semejante a la clotoxina que se mencionó, y los demás con los pacientes y sin anunciar y demás. Bueno, lo citamos, lo emplacé, le dije, mire, tiene que terminar con eso, y me llegó una carta de documento con amenaza de denuncia penal, ante lo cual dije, ¿y a dónde voy? Y dice, bueno, te tenés que buscar un abogado penalista. ¿Y qué me defiende? El director de la dirección del hospital, ¿no? Voy a la Defensoría del Pueblo, no la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo. Y nosotros tenemos una intervención limitada. O sea, estaba yo solito con mi alma para defenderme de una acusación penal de un señor que trabajaba con otro señor que tenía muchísimo dinero y que obviamente me iba a fundir económicamente y me iba a hacer penar la ley. Entonces yo digo, no me parece mal, no sé cuál es la vuelta, no sé cómo se reflejaría esto
institucionalmente y demás, pero me parece, absolutamente estoy convencido de que debiera ser así. Es decir, los comités debiéramos estar reconocidos por el Estado cumpliendo una función, que es la protección de los derechos de las personas, y que por tanto debiéramos estar enmarcados, protegidos, como se dice también, usó dos palabras que ahora no voy a recordar exactamente, Inés, pero que hacían al perfil de objetividad e imparcialidad. Bueno, objetividad e imparcialidad. Obviamente que quienes van a integrar y quienes tengan la responsabilidad mayor sean seleccionados de acuerdo con una serie de criterios que públicos, transparentes, que el Estado respalda, que lo nombra durante un determinado tiempo al responsable por lo menos al responsable, los responsables principales del comité, y dice, señor, no lo van a mover a menos que hagan, obviamente, alguna acusación fundada, demostrada y demás, que lleve a su remoción. Entonces, en ese sentido, me parece que esa idea de ir pensando los comités en relación con el Estado en este sentido, y también con la garantía del Estado, obviamente, que se le puede dar a un juez para que libremente haga su juicio de acuerdo con su interpretación de una serie de normas existentes y demás, y someterse obviamente a la eventual cierta oposición que le pudiera ejercer quien fuera. Pero no hay que alertarse, yo no lo imagino como un burócrata, no lo imagino como no tengo ningún miedo a eso, pero sí sé que tiene que tener algún marco institucionalizado de reconocimiento, ¿no? Bien. Bueno, mi nombre es Silvia Brusino, creo que ya nos hemos visto, del Comité Provincial de Santa Fe. Y lo que quería plantear es la necesidad, me pareció muy interesante lo que planteó Inés, justamente con respecto a puesta en el marco privado. No puede estar en el marco privado la defensa y la garantía de protección de los derechos humanos. Esto me hace pensar en la necesidad de encuadrar esto que en mi provincia, bueno, así como hemos visto esta mañana los dos comités en la ciudad de Buenos Aires que se arrogan, digamos, la evaluación casi con un carácter de poder político, ¿no es cierto?, en todo el territorio de la nación. Me parece, nosotros tenemos también, esto que dije esta mañana, muchos comités que están naciendo ad hoc al hilo justamente de la formación de centros de investigación que crean sus propios comités. Entonces, me parece que esto es un muy buen argumento para ligar algunas cosas en torno a un sistema nacional que también permita que las provincias puedan tener ese piso que decías hace un rato, ¿no es cierto?, de protección de los humanos, y que signifique que si de ahí podemos superar en las provincias y respetar el federalismo, superando lo que ya hay como común para todos, fantástico, pero que de allí para abajo es imposible, con lo cual se resolvería esto de un protocolo que no ha sido aprobado por argumentadas y probadas razones en una provincia que no pueda ser ejecutado en otra. Lo otro que quería plantear es no solamente la validez. A mí me parece que acá hay un tema, sí, ético, básicamente ético, hay un tema jurídico que tiene que ver con una ley y hay un tema político que no podemos soslayar y que tiene que ver con la convicción política, la voluntad política de un sistema nacional de protección. Y que me parece que en la medida, en esto habría que discutir y ver si en la medida en que se privilegie el poner los intereses económicos por encima de la protección de las personas, es difícil que pueda prosperar este tipo de sistema. La voluntad política debería ser blanquear y discutir y transparentar qué es lo que queremos hacer con un sistema de protección de derechos humanos de las personas que intervienen en la investigación. A donde, bueno, habrá que decir algunas cosas que tengan costos políticos también y que tengan costos económicos,
quizás no seamos tan atractivos para la industria farmacéutica si protegemos bastante los derechos humanos. Yo soy Fanny Suárez de San Luis, del programa de investigación en salud del Ministerio. Lo que yo, el aporte podría hacerse que, por todo lo que se ha hablado ahora, y respecto a esta ley, a esta necesidad de la ley, que es una necesidad que creo que todos estamos de acuerdo que es imprescindible y necesaria hacerla, me parece como un aporte de que sería bueno que las provincias estuvieran representadas o que de alguna manera las provincias también pudieran consensuar en la elaboración de esta ley. ¿Por qué? Porque cada provincia sabe su realidad, sus necesidades y la forma de operativizar, ¿no es cierto? Porque a lo mejor una ley tan importante como esta y que a las provincias deberían adherir, las provincias tienen que estar adheridas a esta ley, y como hemos visto durante toda la jornada que hay normativas que muchas veces no se pueden llevar a cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces eso de alguna manera pone a las distintas provincias digamos, el compromiso de generar aquellos organismos necesarios para evaluar, para fiscalizar y para regular todas las actividades de investigación. Normalmente, lógicamente, para aprobar una ley necesitamos diputados y senadores, que son básicamente las provincias, con lo cual ahí va a estar la pata, digamos, provincial, pero además, normalmente en leyes nacionales, cuando uno regula, igual se normalmente en leyes nacionales, cuando uno regula lo que después va a pedir que las provincias apliquen, en definitiva, después cada provincia tiene que crear sus centros, es decir, yo vengo quizás más de una rama de derecho de familia, pero por ejemplo, hay una ley de protección integral de niños que dice que hay que crear un organismo de protección de derechos de niños y después cada provincia tiene su servicio. Entonces en una provincia está el Servicio Local de Protección Profesional de Derechos y en Ciudad de Buenos Aires está la Defensoría Zonal. Lo mismo, pero cada provincia con su nombre y con su especificidad, digamos. Así que yo creo que eso estaría garantizado por la propia forma en que las leyes suelen dictarse acá. Gracias. Es muy interesante el tema de la ley porque, a ver, cuando uno se fija no me acuerdo ni un decreto, pero por tanto creado la ANMAT, le da carácter de jurisdicción nacional, claramente. No solamente a la acción del control de la producción de medicamentos, sino de todas las cuestiones conexas y vinculadas a los medicamentos. Esta cuestión de que solamente puede controlar el tránsito intraprovincial de medicamentos, yo exactamente lo he buscado y nunca lo encontré en ningún lado. Alguien que sepa de derecho seguramente lo podrá encontrar. Ahora, no se entiende bien por qué hay atribuciones de carácter nacional que tiene la ANMAT, porque si la ANMAT no autoriza un protocolo de investigación de los que les son sometidos como registrales, no puede empezar en ninguna parte del país. No en las provincias, sí, en unas provincias sí, en otras provincias no. O sea, ¿por qué tiene ese carácter absolutamente habilitatorio para determinados proyectos y no para otros? Porque no son registrales. Es investigación con seres humanos en ambos casos. Mi nombre es Sofía Salas, yo vengo de Chile y durante más de 15 años fui miembro de un comité de ética de un hospital universitario donde recibíamos muchísimos protocolos de la industria. Y si bien comparto muchas de las visiones críticas que han puesto en la mañana, en nuestra experiencia los protocolos de la industria muchas veces permitieron subir los estándares de los protocolos locales porque estaban escritos de una manera muy comprensiva, tenían una forma de desarrollar la investigación en general extraordinariamente exhaustiva y no tengo esa visión tan negativa como la que he escuchado hoy día. Sobre todo si pensamos en un mundo globalizado, nosotros somos consumidores potenciales y actuales de los adelantos también que ha desarrollado la industria. Y pensar en la época idílica
en que la investigación se hacía al alero de las universidades o de los gobiernos, eso ya pasó. Ahora, me pareció muy interesante lo que presentó usted en relación a sus dudas en la investigación genómica. Y ustedes, como miembros del Comité de Ética, tienen el control de decir si realmente están convencidos. En nuestro centro no vamos a permitir subestudios genómicos. O como país, no deseamos que las muestras de nuestros locales vayan a ser estudiadas genómicamente afuera como lo han hecho otros países. Tengo mis aprensiones, sin embargo, porque el día de mañana la población hispana sí representamos un porcentaje no despreciable de los que usamos medicamentos aquí y también en Estados Unidos, que es el interés de venir a estudiar acá porque somos la población hispana en Estados Unidos ha ido creciendo. Y yo creo que en 10 o 20 años más vamos a estar consumiendo también ese tipo de medicina. Y no me parece que realmente, a menos que tengamos convicciones firmes de cuál es el fundamento ético para restringirla, que a priori digamos que no por el susto de que se pueda saber algo más de nuestro genoma. Entonces yo creo que nosotros podríamos, si estamos convencidos de los reparos éticos, unirnos y decir Mercosur o los países sudamericanos, rechazamos esa investigación porque le tenemos fundamentos éticos de reparo por los riesgos asociados. Y tendríamos que llegar a formular una propuesta integradora y yo creo que sería fácil, pienso yo, si es que realmente encontramos fundamentos éticos para restringir cierto tipo de investigaciones. Bueno, por el entusiasmo parece que hay fundamento. En su intervención yo lo que encuentro realmente idílico es la visión de que las investigaciones biomédicas en el mundo en las últimas décadas han servido al beneficio de la humanidad. Todos los indicadores, todos absolutamente, muestran la injusticia creciente del acceso al medicamento por parte de la población mundial. No sé cómo será en Chile. Los pocos datos que he podido escuchar creo que marcan también unas diferencias enormes en el acceso. En este país le puedo asegurar que sí, en la región de América Latina sí, y en los indicadores globales de acceso al medicamento marcan lo mismo. Igual que la acumulación que va parejo con la acumulación del capital, la distribución de la riqueza. De manera que yo creo que lo idílico sigue siendo, por un lado, pensar en ese progreso de la ciencia que nos va a llevar a una situación. Pero eso sería todavía un análisis macro. Yo diría en concreto, lo que no nos pueden demostrar cantidad de protocolos es que vayan a beneficiar un protocolo en particular o protocolo por protocolo que vayan a beneficiar a la población a la cual se dirigen. Y le estoy hablando todavía de la población en general, población de diabéticos, de personas con artritis reumatoidea, con cáncer de pulmón, no pequeñas células, lo que usted quiera. Todavía estoy hablando de una población también utópica. Ni siquiera le estoy hablando de qué pasa con la población de diabéticos, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, etcétera, en Argentina. Y le diría más, y en la experiencia del señor investigador que nos presenta el protocolo para evaluación, que todavía le ajustaría más la mirada a ver cuáles son los resultados que va a indicar. Yo me recibí de médico en el año 74. Mi primera estudio de historia clínica, sobre 500 historias clínicas, fue de cáncer de pulmón. Trabajé durante 15 años en un centro oncológico de alta complejidad en La Plata. Me he cansado de ver pacientes con cáncer de pulmón en estos 40 años que llevo de médico. Le puedo asegurar que la cantidad de investigaciones, de protocolos de investigación que he visto, en los cuales se han incorporado miles y miles de personas para no modificar absolutamente en nada absolutamente, el periodo de expectativa de vida de las personas, es real. Ese no fue ningún avance. Y a pesar de eso, uno ve, y uno tiene que preguntar en los centros de investigación que sigan ofreciendo protocolos, señores, ¿por qué no terminan aceptando
que no tienen ningún resultado positivo. Cambien, como le tuvo que decir a Clinton una periodista: señor presidente, deje de poner tanto dinero en la investigación y empiece a emplazar a las tabacaleras a que restrinjan la venta de tabaco, porque su problema es el consumo de tabaco. Entonces, esta yo creo que es una visión en la que hemos estado tratando de ser críticos, pero porque hay realmente bastantes razones para ser muy críticos. Sí, gracias. Hay antecedentes latinoamericanos de un control efectivo, por lo menos desde lo propositivo y desde lo normativo, de lo que ocurre con el envío de muestras biológicas al exterior. Brasil tiene una buena regulación al respecto. O sea, uno en Brasil no puede enviar ninguna muestra biológica al exterior si no hay un compromiso explícito de que esta muestra no va a ser utilizada para ningún tipo de procedimiento comercial, incluyendo la obtención de patentes. Entonces, caramba, tenemos un vecino que está haciendo esto y no requiere tampoco una alta jurisprudencia ni una alta técnica legal. Esto, si hay un interés nacional por el desarrollo de la investigación farmacogenómica en nuestro país, como yo estoy absolutamente convencido de que la Argentina, que es un país que tiene una excelente tradición en lo que es investigación biomédica desde hace muchos años, antes de que apareciera el acta Bayh-Dole y toda esa historia que cambió las características de la investigación, bueno, si queremos, nosotros queremos realmente desarrollar eso y no seguir siendo permanentemente dependientes de la importación de cosas que podemos ir sustituyendo muy efectivamente de múltiples maneras, por ejemplo, poniendo en marcha la producción de medicamentos y vacunas con los laboratorios nacionales, pero eso sería otra historia larga. Bueno, decidamos qué queremos hacer como país, decidamos qué queremos hacer, si queremos que avance realmente nuestra industria farmacéutica, nuestra producción de medicamentos y vacunas, y en todo caso, si alguien quiere compartir beneficio con nosotros, hagamos buenos acuerdos y honestos acuerdos y transparentes acuerdos para compartir beneficios. Quería hacer referencia al comentario de nuestra amiga chilena. A mí, con respecto a las expectativas que ella tiene de que los beneficios a largo plazo van a recaer también sobre los países en desarrollo. Y me hace acordar a la metáfora del derrame. Cuando sabemos que en Latinoamérica el gasto, la distribución de los recursos es absolutamente inequitativa, o sea, el acceso a la atención de salud depende del nivel de ingresos, pero además el gasto que es más inequitativo de todos es el gasto de bolsillo, que es el gasto catastrófico. Y la mayor parte de ese gasto de bolsillo que pone en crisis a las economías familiares es el medicamento. Y eso, no hay ningún indicio de que esta realidad se vaya a modificar. Al contrario, se está agravando. Sí, con respecto a esto, yo, para cerrar con este tema que tiene que ver con el comentario anterior hecho por la compañera, creo que es un documental que está recomendado, que es mucho más fácil investigar qué pasa con la corrupción en un país, que se publique que apareció una mosca en una botella de Coca-Cola. Digamos, la corrupción queda bien publicada, pero que una mosca aparezca en una botella de Coca-Cola no se va a publicar nunca, no lo vamos a saber nunca. Y eso para cerrar ese punto, porque creo que indica cuál es la potencia de las corporaciones de investigación de salud y de investigación de la industria farmacéutica a nivel mundial, como para saber por dónde va la investigación que se quiere realizar a nivel global. Simple y llanamente gobernada por las leyes de oferta y demanda, por leyes del mercado. Bueno, ese es un punto. El otro punto es, o sea, independiente de que no hay un marco regulatorio específico directo hacia la investigación y que la investigación se hace, ¿no? O sea, se está haciendo. O sea, como sea, con lo que haya de elementos jurídicos se hace. O sea, ya sea por el ANMAT, por cómo se establecen decretos o normativas o leyes regionales o municipales con respecto a la regulación de los comités de ética. Hay un marco que nosotros lo notamos débil, que permite que se investigue, ¿sí? Y que genera la necesidad de la regulación de la investigación
a través de las pocas entidades que existen, como puede ser una gran mar, y la otra nosotros que conformamos los comités de ética, ¿no? Esos serían los puntos. Ahora, yo veía en una de las diapositivas que presentó el doctor Justo, ¿no?, la situación de Costa Rica. O sea, ellos se impusieron un objetivo nacional, un objetivo de Estado. Hay que crear una ley, ¿no? O sea, como sea, buena, mala, la que sea. Y abajo, entre paréntesis, había un título en rojo, pero que no se comentó, que decía moratoria, ¿no? Y yo, la verdad, digo, es difícil plantear una cosa así, pero ¿hasta cuándo se puede continuar? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo nosotros podemos estar ejerciendo este papel cuando frente a situaciones extremadamente dificultosas que pueden suceder con protocolos de investigación, o cuando se tocan intereses, ¿sí?, privados, particulares, económicos, de la industria, de los investigadores, de quien sea, de personas que tienen algún interés en que una investigación se realice o no, y de repente llegan, como nos ha pasado en algunas situaciones, a removernos, a decirnos, no, ustedes ya no, otros sí, pero ustedes ya no. Entonces yo digo, ¿no? Esta mañana se comentaba acá que una persona fue removida de un comité, pero ¿cuáles habrán sido los hechos que hicieron que se mueva? Pero yo supongo que tenía que ver con el toque de algún interés en particular. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros podemos continuar tratando de ejercer una función que no está garantizada de manera correcta a través de los instrumentos que el Estado otorga para que se realice, ¿sí?, y que también la investigación se realice dentro de ese mismo marco de la manera como se está realizando? Entonces, si hay un país que ya lo ha hecho y que es un país de la órbita latinoamericana, bueno, esa ley que se hizo en Costa Rica y que abajo había un título que decía moratoria, que no se comentó, bueno, me parece que nosotros debemos empezar a establecer alguna serie de límites que impliquen la necesidad de colocar en la agenda política del Estado esta discusión como corresponde, ¿no? Me parece que tenemos que dar un vuelco de mente nosotros y la propuesta. Pero creo que el concepto de moratoria no está mal. Por lo menos hay que pensar, ¿no? ¿Sigo? Comentaba con Juan Carlos hace un rato en el intervalo lo que acaba de decir vos. Soy optimista, pero soy realista. En el año 2006, cuando él organizó las sesiones que fueron 2 o 3 días en el Senado, salimos de ahí muchos convencidos de que en 1 o 2 años teníamos la ley. Y realmente estamos acá de vuelta hablando de lo mismo 9 años después. Sigamos adelante, macanudo, memorando, como quieras llamarlo. Yo sigo. Digo porque me compete, porque el instrumento nuestro no es la ley. La ley le compete al Estado, a nosotros nos compete la moratoria. Bueno, entonces la nuestra es esa, ¿no? Cada cual tiene que hacer lo que corresponde. Ahora, yo pregunto acá, ¿se puede seguir evaluando el protocolo de investigación sin las garantías que corresponden? Es difícil, pero yo no sé, me parece que no. ¿Sí, María Luisa? La participación va lo mismo. O sea, yo creo que de todo lo que se viene debatiendo surge como la primera necesidad, ¿sabes? Por el contrario de lo que ella plantea, la necesidad de una ley. Y si no, la moratoria sería que todos los comités se decida que no se evalúa ningún trabajo de investigación más hasta que no se tenga una ley bajo la cual cubrirse. Y la ley tiene que contemplar todos estos elementos. Y la investigación del comité, con la independencia de los intereses económicos, imparcialidad, objetividad y capacidad. ¿No es cierto? Que sea un funcionario
cierto, nosotros no somos gobierno, no somos poder, pero podemos pensar de qué forma se puede hacer lobby o cabildeo o como se llame al Parlamento, a los diputados, a los que teóricamente son nuestros representantes en el área de salud, para movilizar y para asesorar respecto a este tema. Capaz que no moverse un poco más, y desde el 2006 hasta ahora no se consiguió nada, planteemos como un problema que tenemos. El problema, ¿con qué estrategia lo vamos a llevar a cabo? Si el problema es, queremos obtener una ley, vamos a diseñar de forma metodológicamente correcta qué pasos tenemos que incluir, que no sea tirar por la ley, porque nosotros no estamos en eso, pero qué estrategias tenemos que llevar adelante, con qué actores tenemos que contactar para conseguir algo. Y yo le quería hacer una pregunta de que me pareció excelente su disertación, excelente. Un aporte desde otra mirada, pero que dio muchas ventanas. Bueno, concretamente, si hay una comisión nacional, ¿están hablando de esto? La comisión nacional lo primero que estaría diciendo es vamos a hacer una ley. Sí, dentro del consejo se creó en el año 2011. El consejo que depende en realidad justamente porque uno no depende, justamente de los intentos de este consejo es que no dependa de nadie, ni siquiera, aún estando dentro del Estado, ¿no? Es un consejo de ética creado por una resolución del Ministerio de Justicia que está integrado por por algunas instituciones, obviamente personas en representación de las instituciones, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, la ANMAT, que ha sido tan cuestionada, la Defensoría General de la Nación, gente de la Secretaría de Derechos Humanos. Me gustaría acordar un poco más, porque yo formo parte del consejo, pero ha habido pocas reuniones. Y además se prevé un consejo, digamos, de especialistas, ¿no? Se los cita para dar una orientación. Este consejo, si bien se creó en el 2011, empezó a funcionar, pero tuvo como algunas sesiones. Y estábamos justamente en la última reunión un poco hablando de la reglamentación interna de nuestro consejo y qué iba a hacer, porque es muy amplio todo lo que se puede hacer. Desde promover legislación, que es una... Bueno, para empezar es muy amplio de por sí, porque se llama Consejo de Bioética y Derechos Humanos. Hay que ver si va a ser... habría que abarcar investigación, habría que abarcar consejos de asistencia médica, habría que abarcar lo que es legislación. O sea, hay mucho. Entonces, recién está en un proceso como de autorregulación y de autodefinición de los objetivos, ¿sí? Y es lento, como... Sí, no lo voy a negar. Es un proceso lento. Bueno, estaría bueno que nos aceleráramos, nos generáramos entre todos una aceleración, digamos, ¿no? ¿Ahora yo? Vamos a ordenar un poco la cosa. Bueno. Vamos a dar la palabra a los que la han pedido. Yo. Bueno. Vamos a dar la palabra a los que la han pedido. En todo caso, bueno. Hablamos de consejo. Bueno, lo mío va a ser breve. Sí, es que quiero que me escuchen porque precisamente la comparación, lo que voy a cuestionar y que no estoy de acuerdo, es la comparación con los jueces, porque yo soy de Santiago y en Santiago los concursos no son tan transparentes, los poderes legislativos, judicial y ejecutivo no son independientes, así que a mí me aterroriza comparar que nuestro comité de ética con la justicia. Hablo de mi provincia, el resto capaz que están mejor. Y respecto a las leyes, o sea, si bien está la ley que crea los comités de ética, Santiago del Estero no está adherida. Pero, no obstante, por una decisión política y académica del Centro Infantil de Atención, que es el CEPSI, se ha creado el comité de ética y hemos demorado 2 años en tener la resolución ministerial que nos acepte para tener este marco legal que uno quiere siempre estar protegido.
Y actualmente tenemos las guías, tenemos las cosas y no tenemos problema en rechazar protocolos, simplemente pidiéndoles, cumpla la guía y vuelva. Se van y no vuelven, porque en la guía figura que no tenga sanciones éticas, que el director que dé la investigación acredite estar competente para ser director, o sea, cumpliendo una guía que me llevó del hospital de clínica, porque aquí me he venido a capacitar, no vuelven. O sea que no ha sido tan difícil, digamos, rechazar con esto. Y lo otro es respecto a que yo soy médica rural, he vivido 15 años en el interior de Santiago, y esta sensación de ausencia del Estado, que el Estado legisle no alcanza al interior, no alcanza que me y que va a llegar a todos, y los pacientes que necesitan tratamientos crónicos se les está violando sus derechos en todo momento para poder recibir su tratamiento. Eso quería que lo sepan. Por ejemplo, en que en esta materia sea así, yo lo que no quiero es que la desesperanza por una materia caiga en todas. Mi experiencia, por ejemplo, trabajando con niños, es que yo llamé a una defensoría de protección y promoción de derechos, estas cosas que se crean, igual que acá en Santiago del Estero, y contrariamente a lo que yo pensaba, dije, anda a saber qué va a pasar en esta familia que está ahí en el medio del monte, de alguien la va a ir a ver y me va a traer una respuesta. Me encontré con que fueron, la vieron, le hacen un seguimiento. Entonces, probablemente en muchas materias suceda esto, pero tengamos la esperanza en algunas, como en esta de niñez, la ley nacional llevó a las leyes provinciales y llevó a que se creen los organismos provinciales y funcionan. O sea, por lo... Un caso no significa que no, totalmente. Porque no sé si usted no llama a los otros, no funciona. Entonces, no, pero lo que quiero decir es... Y que tiene que venir la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina para que se cumplan nuestras obligaciones, por lo cual estamos cumpliendo una función pública. Yo lo que digo es, a veces uno se centra en un solo tema y cree que todo es igual. Me parece que hay que darle lugar a que las cosas funcionen. Sí, una idea, para que las cosas funcionen, por ejemplo, yo pregunto, ¿es imprescindible la ley? Es decir, no podemos, por ejemplo, salir con algunas estrategias que, por supuesto, sin despreciar el carácter y la importancia que puede tener la ley, pero que nos permita, digamos, formas de organización, de acción, en pos de lo que queremos hacer desde el punto de vista ético. Si algo nos produce repugnancia desde el punto de vista ético, tal vez no es necesario esperar la ley que nos conceda las condiciones de posibilidad de acción, sino que ya podemos accionar como miembros de comité, como ciudadanos, porque la verdad que si los organismos de derechos humanos, las madres, los familiares, hubiesen esperado que la ley les concediera la posibilidad de salir, digamos, a defender lo que consideraban que había que defender, y bueno, hubiesen llegado un poco tarde. Y creo que nosotros estamos en una situación en la que justamente tenemos que salir en defensa de quienes están en condiciones de vulnerabilidad y también en defensa de nuestras profesiones, de nuestras convicciones y de cómo queremos hacer cosas. Y eso implica también generar formas de organización y de acción que, por supuesto, una vía es ir en camino a la ley, pero tenemos muchas otras formas de acción y de estrategias y de formas de organización, e incluso para protegernos entre nosotros en nuestros funcionamientos y en nuestras acciones, que pueden resultar muy útiles. Mientras tanto, esperamos la ley, porque si el Consejo tardó 3 años, digamos, en reunirse y tener 2 reuniones, va a ser ley. Y es mucho tiempo, y lo que está corriendo es vida. Bueno, ¿qué propones? Eso, había como una propuesta ahora. Una de las propuestas me parece que hoy salieron ya de aquí propuestas. Por ejemplo, reforzar la red que tenemos, llevar adelante una forma de comunicación donde cada comité, digamos, que rechace un protocolo, comunique a todos y los que integran esa red se comprometan a respetar esa decisión y que la acompañen. Mientras tanto, podemos tener reuniones periódicas de análisis regionales de nuestras propias problemáticas, volver a realizar una reunión, tener contactos con nuestros representantes en el Estado para ver en qué medida pueden llevar adelante esas acciones, y también, por otra parte, que formamos parte del Comité de Ética en Investigación, Ciencias Sociales y en Dirección de Proyectos de Investigación,
también estar atento y discutir las políticas de investigación que no están exentas de las problemáticas que tienen que ver con los comités, digamos. Es decir, dar la batalla en distintas esferas. Bueno, perfecto. Respecto de la red, ¿quién se va a encargar de circular los mails? ¿FEMEVA lo puede hacer? Biosur, que alguien se haga cargo, armen el listado de todos los que formamos parte de comités de... Disculpe que haya tomado la palabra así, pero me parece más práctica. Que alguien se haga cargo, coincido plenamente en la medida que la compañera estaba proponiendo, armemos esta red de correos electrónicos, de comunicación vía web, Skype, lo que quieran, y elevemos a través de esta red aquellos protocolos que cada una de nuestras provincias o de nuestros comités de ética han sido rechazados, de manera tal que esto que en algún momento se pensó que funcionara online y que no está funcionando, lo implementemos de una forma más, si se quiere, hecho en casa. Se podría Artesanal. Ahí también sería interesante aprovechar esta instancia del Consejo, en donde ahí sí van representantes del ANMAR, como para solicitarles que realmente cumplan su función. Bueno, pero se hicieron, dice la doctora, 2 o 3 reuniones. Se han hecho más reuniones, no sé quién dijo que se había hecho 2, pero bueno, lo que sí... O más reuniones, perdón, más. Pero no sé de dónde salió lo de la reunión. Bueno, más, se hicieron más. Se hicieron más, pero creo que estamos en una etapa de autorregulación para poder después funcionar más. Se han hecho opiniones. Bueno, pero podría ser la instancia que va a representantes de la ANMAR. Una pregunta, Sí, Dos segunditos. Nosotros somos de la provincia de Mendoza. En Mendoza nos regimos hoy por hoy con una resolución que establece cómo funciona el sistema de inscripción o registro, fiscalización, financiamiento y control de las investigaciones. Esa resolución estableció la creación del COPEX, el Comité Provincial de Ética en Investigaciones en Salud. El COPEX está formado por gente del Ministerio de Salud y de la academia, de las universidades, y evalúa la pertinencia de las investigaciones. En el artículo 10 de la resolución está comprendido lo que nosotros entendemos como poblaciones vulnerables, donde entran los detenidos, los menores, las investigaciones con vacunas, cualquier ceguera del paciente, todas aquellas investigaciones que sean por, digamos, de fase 1 o 2, embarazadas, niños, bueno, me deben quedar 2 pacientes psiquiátricos. La sola, digamos, necesidad de pasar los estudios farmacogenómicos y farmacogenética por COPEX hace que muchas veces los patrocinadores decidan hacer el estudio sin esa parte. O sea que tampoco creo que estemos tan mal. A mí me toca la parte de fiscalización más que la parte de bioética. Y bueno, me encuentro con cosas en las cuales tenemos que cargar contra los investigadores, contra los patrocinadores y contra los comités de ética que dejaron pasar por alto determinadas situaciones. Me parece sí que es importante empezar a actuar, las cosas empiezan por un pequeño empujón y esto de formar una red para poder comunicarnos este tipo de rechazo y las razones por las cuales se rechazan, me parece muy importante como para generar una primera fuente de información. Ya digo, la sola existencia del COPEX ha hecho que muchos de los protocolos que involucran farmacogenética y farmacogenómica no se hagan en Mendoza. Sí, yo tenía un par de cositas. Primero agradecer a Luis, recordar a Carrasco hoy en este encuentro. Después, 3 cositas si me permiten. Estoy muy nervioso, tengo la Singer en el pie todavía. También celebrar, digo, porque hay muchas cosas que por ahí no se valoran. Yo vengo de otra área, no estoy acostumbrado. Hace 10 horas que estamos acá y creo que todos tenemos los ojos abiertos. O sea que la temática se puede difundir. En ese sentido, cuando se habla de Estado o no Estado, de llevar una ley o no, me preocupa que la ley se baje de un día para el otro pensando en cómo se viene aplicando la ley en Argentina. O sea, si la ley se baja
y no fueron capaces de difundir qué es la bioética en distintos sectores y esto no se masificó, es probable que la ley se baje con infinidad de déficits. Sin ir más lejos, hay muchas leyes que protegen derechos y el propio fiscal que condenó a perpetuo a los petroleros de las Heras puso un par de cachetazos y submarino seco no es tortura en la causa. O sea que la ley en Argentina es algo bastante relativo. Por otro lado, quería tomar las nociones de imperialismo, de tercer mundo, que parecen atávicas, pero cuando se hacen proyectos que los acapara lo que a mi entender es el imperialismo, los países hegemónicos, hay consecuencias. Y hay consecuencias en economías dependientes o en economías que se apartan. Yo trabajaba en una institución que trabaja con chicos con autismo. La detección temprana del autismo se logró en Estados Unidos a los 18 meses, un test muy nuevo. Sin embargo, ese test no lo pudo adquirir Cuba. No podía comprar ni mandar profesionales Cuba a Estados Unidos para detectar a los 18 meses el autismo. Si uno piensa que un chico autista puede tirar el régimen de Estados Unidos abajo, es algo bastante triste. Y bueno, la institución donde yo trabajaba, Cuba le pagó para que vayan a estudiar a Estados Unidos y vayan a enseñar a Cuba, porque lo que es psicología es más fácil de manualizar y de trasladar. O sea, a lo que voy es que no es tan absurdo negarse o decir me niego a dar información sin tener una contrapartida. Porque si uno toma caminos diversos a los que ellos plantean o a los que las economías dominantes plantean, podemos quedar afuera de muchas cosas de las cuales participamos. Era eso, nada más. Bueno, más que contestar, podemos seguir cerrando. Ya estamos medio en tiempo, no sé si tenemos que decir algo más. Ya. Bueno, a ver, algunos comentarios a lo que surgió. La convocatoria obviamente fue propuesta para concluir con un directorio generalizado que vamos a hacer circular entre todos y con, insisto, con el documento que elaboremos que va a ser el primer material a compartir. A partir de ahí, las propuestas que sigan, dije antes, nos podemos comprometer el Hospital de Clínicas y la Comisión de Bioética de la Fundación FEMEVA a hacer una suerte de secretariado permanente para recibir y distribuir y poner en circulación. Ahora lo que se propone en ese sentido, ¿no? El tema de la ley, también el tema de la ley es una parte. Ya dijimos a la mañana que si dijimos hay que identificar problemas, a ver en qué nos comprometemos, los comités, y la ley está entre las demandas. Yo diría la última demanda por los tiempos y lo que es la gestión de la ley, una gestión de la ley. Pensando que haya suerte, qué sé yo, 2, 3, 4 años, menos que uno diga, qué sé yo, no sé quién, la presidenta que le firme, no sé si así incluso que eso te correría. Una ley está bien como una de las demandas, de las expectativas, pero de más largo plazo, yo diría que en todo caso van a ir articulando una serie de ideas que después culminarán en ley, pero que uno está queriendo que salgan en forma de ley, pero que puede ir demandando y comprometiéndose a cambio. Los comités de ética podemos ir cambiando cosas todos los días en nuestra pauta operativa. Respecto al tema judicial que salió, volvió a instalarse, María, la desconfianza, yo lo que sí tengo claro, y pongo a discusión, a ver si alguien me da alguna idea mejor, pero a ver, yo no puedo entender que un comité de ética esté en el aire, no esté institucionalizado, por definición, yo diría. El comité de ética es del hospital X o del centro X, por lo tanto, ya tiene una responsabilidad institucional. Si no, vamos a estar creyendo que los comités que somos ya tienen una responsabilidad institucional. Lo que uno está hablando es que esa responsabilidad institucional no está reconocida, porque no sé cómo serán otros, tengo bastante información, no voy a decir,
pero el reconocimiento de la máxima autoridad de un hospital, voy a poner un hospital como ejemplo, un hospital público, que es lo primero que uno quisiera de alguna manera normalizar, entre comillas. Los directores de un hospital público raras veces dan un pleno apoyo político, institucional al comité de reconocimiento. No sé cuántos de ustedes, de los que integran el comité, tengan firmado el reconocimiento, los 2 años, 3 años, con el nombre, el número de documento, tal, y garantía de que van a estar estables, a menos que haya no sé qué tipo. No sé, les van a pedir pauta operativa, pero no les van a decir en qué se compromete el director con ustedes. Esto en general es lo que uno escucha. No le dan para fotocopia, no le dan un espacio, no le dan una mesa, no le dan silla. Yo puedo dar ejemplos personales, todo lo que quieran. De manera que si ustedes me piden o me dicen que hay que seguir trabajando así, pero de eso nada, de eso nada. El comité tiene que tener un reconocimiento institucional. Cuando uno dice un reconocimiento institucional, ¿desde qué marco? Y acá, bueno, se puede profundizar. Uno dice desde el marco del Estado por la responsabilidad que a uno le pone. ¿No es cierto? Si a uno abre un consultorio privado, tiene un tipo de responsabilidad. Si está en un hospital público, tiene otro tipo de responsabilidad, etc. Y aquí, y la responsabilidad, si yo actúo como médico, sé que los jueces me van a pedir actuar según el estado del arte. Es decir, yo tengo que saber todo lo que la medicina dice al momento de hoy, que es lo mejor para mis pacientes, y hacerlo. Si no lo cumplo, el juez me va a procesar o a poner la pena que corresponda. Ahora, los comités de ética yo creo que tienen que tener una figura institucional, cuidándose obviamente de tener todas las garantías de independencia, de pluralismo, de estabilidad, etc. Ahora, creo que hay que dejar de lado, al hablar de poder judicial, o tal, uno enseguida piensa en el Estado casi decimonónico, con todas sus cosas. La Argentina, la Constitución del 94, tiene un espíritu distinto a la Constitución anterior. Y esto significa, y en derechos humanos en el mundo, hoy se trabaja con una visión distinta, aunque todavía no culturalmente extendida ni institucionalmente reconocida. Desde el punto de vista de la Constitución nuestra, hay organismos del Estado que ya no son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, bueno, el mismo Ministerio Público de la Defensa con una característica particular, las defensorías públicas, etc. Es decir, organismos que tienen una cierta autonomía, ¿no es cierto?, respecto al espacio de los poderes tradicionales. De manera que no se trata de aspirar a estar en el Poder Judicial bajo los criterios, ¿no es cierto?, marcados por un estamento judicial que le diga y comportándose así. Es el ideario de estar. Por otro lado, en derechos humanos, y frente al derecho a la salud, que es un nudo central de nuestro debate, investigaciones, pero siempre lo estamos ligando a derecho a la salud, ya se ha hablado, ya se ha dicho, y el relator, ¿no es cierto?, de salud en derechos humanos de Naciones Unidas, ya lo ha dejado escrito sucesivamente, incluso los que han cambiado, lo han refrendado, que el problema que existe con el derecho a la salud es que seguimos con la vieja idea de que los ministerios de salud, que son los organismos del Ejecutivo que implementan la política pública, son a la vez los que monitorean el respeto no del derecho a la salud, que son cosas distintas. O sea, hace la política y se monitorea el mismo, a ver cómo la hizo. Lo que se está indicando es, señores, ustedes tienen el ministerio, tienen un brazo del Ejecutivo que hace la política. Tiene que haber por aparte un organismo nacional, ¿no es cierto?, que monitoree si se respetan los indicadores de cumplimiento del derecho a la salud, que es otra cosa. Usted tal vez es una política pública. Ahora vamos a ver si la política pública que usted hizo realmente, ¿no es cierto?, modificó o no los indicadores de respeto del derecho a la salud. No los indicadores tradicionales de salud, mortalidad, natalidad, no sé qué, que hay una serie de tal. Entonces, quiero decir que hay que pensarlo en este marco, el pensar la idea de un comité de ética. No lo podemos estar pensando a la vieja usanza, ni comparándolo con los jueces corruptos, con la corporación judicial y la familia de jueces que se apañan entre ellos, ni podemos estar pensando tampoco en los políticos que se mencionaba el COMPAS, y no salió. El COMPAS, una de las facetas, más allá Andrea señalaba el tema de Amat,
una de las facetas claves en el COMPAS fue el brazo político. El investigador principal era hermano del ministro de Salud, ¿no es cierto?, de una provincia que consideró cuestión de Estado y por tanto no revisable por comité de ética el protocolo. Esto es público, esto ya se sabe. Ahora, esto nada, ni ANMAT ni los jueces metieron la mano en el entramado político del COMPAS. Entonces, ahora, si nos vamos a poner a decir que todos los políticos argentinos son corruptos, que no sé qué, que los comités, ¿qué vamos a hacer? Los comités vamos a hacer un alma pura flotando en el espacio. Esto es imposible. Si en algún lugar tenemos que estar. Y estamos en este país, por lo pronto, con las miserias que tenemos y tal. Y dentro de esto, en el espacio mejor, que yo creo que lo da dentro del marco constitucional, esta idea de la Constitución del 94, ¿no es cierto?, de generar espacios, digamos, autónomos, incluso de estas presiones o controles gubernamentales, y creo que los comités se meten por esa endije, son figuras que tienen que ver con este ideario cultural, social, político, institucional, etc. Yo lamento las preguntas que me daron, porque no tenemos que ir porque sí, pero nos echan. No tenemos que ir, lamentablemente. El próximo encuentro vamos a